esta tarde. Vamos a pasar al mensaje de esta tarde y comenzamos, mis amados hermanos, comenzamos predicando en este énfasis, comenzamos predicando en la primera carta a los Corintios. Por favor, quiero que tú abras tu Biblia, por favor, abre tu Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículos del 1 al 3, por favor. Capítulo 1, versículos del 1 al 3. Ya comenzamos con nuestro énfasis, comenzamos a predicar en esta carta a los Corintios, del capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Lo tienes? Acuérdate que en medio de la predicación no proyectamos el pasaje, ya que luego resulta ser muy largo. Necesito que tú abras la palabra de Dios y que juntos leamos así. Por favor, juntos leamos. Dice: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Padre bendito, queremos rogarte, Dios, que por favor tú nos dirijas en toda adoración. Permítenos seguir adorándote, ahora escuchando tu palabra. Alimenta nuestro espíritu. Señor, por favor, guíanos a toda verdad. Nos ponemos en tus manos, queremos escucharte y, Padre, queremos pedirte que te muevas con poder. Habla profundamente a nuestro corazón, habla profundamente a nuestras vidas. Señor, que tu palabra, Dios, haga, Señor, en nuestros corazones tu voluntad. Señor, que nos permita ir creciendo y madurando. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Pues seguimos entonces. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Comenzamos a predicar en esta carta a los Corintios. Y mira, mi amado hermano, quisiera comenzar con lo siguiente. ¿Cuántas veces tú has quedado impactado con la introducción de un libro? ¿Cuántas veces? No sé si tú le echas una ojeadita a los libros. De repente uno toma los libros, los voltea de la parte de atrás allí en la síntesis o abre un poquito y nada más de repente nos damos la tarea de leer lo que trae atrás, ¿no? El contenido que nos muestra en la parte de atrás o en la hojita, ¿no? Una breve introducción, no es la introducción, es un breve comentario sobre lo que tiene que ver el libro, ¿no? Pero si nosotros abrimos el libro y nos damos cuenta que viene una parte de la introducción y comienzas a leer, ¿cuántas veces tú te has dado cuenta de que dices, este libro no vale la pena, no, el enfoque no lo entiendo, está muy desviado de lo que realmente en las partes de atrás o el título dice, bueno, no es tan bueno, ¿no? Ya cuando lo lees, bueno, te sorprende. Pero ¿cuántas veces te has quedado impactado solo con la introducción y que de ahí no paras de leer? A mí me ha pasado como con 3, 4, 5 libros que he leído la introducción y cuando ya me doy cuenta ya voy en el segundo, tercer capítulo y ya me piqué porque me impactó. No sé cuántas veces te ha sucedido, pero esto, mis amados hermanos, es interesante cuando tú quedas enganchado, cuando tú quedas impactado y sigues leyendo y te interesa y quieres seguir leyendo más y cuando termina el libro dices, me lo voy a volver a echar dentro de 2 o 3 meses, nuevamente lo voy a tomar. Bueno, mi amado hermano, hoy comenzamos una carta importante, una carta hacia los Corintios, una carta que tiene, que es la palabra de Dios y contiene sabiduría para nuestros tiempos. Así es que, mi amado hermano, hoy vamos a predicar, ¿no?, de una impactante introducción. Porque hoy solamente vamos a ver el capítulo 1, versículos del 1 al 3, solamente es la introducción. Y mi amado hermano, si de repente tú ves y dices, bueno, ¿y qué tuvo de impactante? Ahorita nos vamos a dar cuenta. Una impactante introducción.
una impactante introducción. Ese es el título de esta tarde, de esta predicación. Y como punto número uno, mi amado hermano, como punto número uno, el propósito de Pablo, una impactante introducción. Es impactante porque mira, mi amado hermano, en estos 3 versículos encontramos una enseñanza poderosa para nuestros tiempos, una impactante introducción como punto número uno, el propósito de Pablo, el propósito de Pablo. Versículo 1 dice así, ahí tú lo tienes en la pantalla: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús. Nuevamente, Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús. El apóstol Pablo comienza su carta a los Corintios dejando claro, mi amado hermano, dejando en claro su llamado y el propósito de este. El propósito de este. El apóstol Pablo así comienza su carta, mi amado hermano, dejando en claro su llamado y el propósito de este. Su encuentro con el Señor Jesucristo resucitado camino a Damasco deja en claro que su llamado no es por imposición humana, sino totalmente de Dios. Cuando leemos en las páginas del libro de los Hechos, cómo es que Dios llama al apóstol Pablo, ¿no? Tiene un encuentro ahí con él. Él va rumbo a Damasco, quiere ir, o más bien tiene toda la intención de perseguir a los cristianos, ¿no? De presentarlos ante las autoridades. En ese entonces llamado Saulo, el enojado, ¿no? Va hacia Damasco, pero se le aparece una luz. La Biblia relata que una fuerte luz le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces ahí es donde se da ese encuentro entre Saulo y Cristo, el Señor resucitado. Y ahí es donde su nombre ahora es Pablo. Y ahí es donde le encomienda ahora el Señor Jesucristo predicar su evangelio. Ahí está el llamado, un encuentro con el Cristo resucitado, un encuentro con Cristo ahora glorificado, que llama directamente y personalmente a Pablo y lo encomienda a una misión. Mis amados hermanos, ahí nos damos cuenta, no es un llamado por imposición humana, sino totalmente de Dios. Ya que el apóstol Pablo, ¿no? En medio de esta circunstancia en los Corintios, su apostolado era cuestionado ahí entre algunos corintios, ¿no? Déjenme que pasen los tamales calientitos. ¿Sale? ¿No? El apostolado del apóstol Pablo era cuestionado por algunos elementos en Corinto. Era cuestionado. Algunos decían, bueno, ¿y él quién era? ¿Y él quién es? ¿No? ¿Y qué autoridad tiene? Bueno, era necesario que su autoridad de apóstol se afianzara en Dios mismo. Por eso comienza el apóstol Pablo en su carta diciendo quién es, ¿no? Expresando de dónde viene este llamado, de dónde viene esta autoridad para con la iglesia que está escribiendo esta carta a la primera carta a los Corintios. Sale ahí, va enfocada esta carta. Entonces, mi amado hermano, el apóstol Pablo afianza su confianza en quien lo llamó, en quien le llamó, ¿no? Dios mismo. Fíjate, dice el apóstol Pablo, llamado por la voluntad de Dios. Llamado por la voluntad de Dios. ¿Esto qué? ¿Qué nos dice? Muchísimo. Llamado por la voluntad de Dios. Es Dios quien escogió a Pablo. Es Dios quien escogió a Pablo. Tuvo su encuentro con él, ¿no? Ahí le llamó en su encuentro cuando iba hacia Damasco. Dios lo escogió. Fue su deseo de Dios llamarlo a salvación y transformar su corazón por completo. Fue deseo de Dios. Dios quiso llamarlo a salvación. Dios transformó su corazón por completo. Dios lo escogió a Pablo. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, llamado por voluntad de Dios. Esto no es un llamado humano.
Esto es un llamado divino porque viene de parte de Dios. ¿A qué? A ser apóstol de Cristo. A ser apóstol de Cristo. Es Dios quien le da una encomienda a Pablo. ¿No? ¿Qué? Ser apóstol de Jesús. Esa es la encomienda, ser apóstol de Jesús. Esta palabra apóstol, ¿no?, que en griego es apóstolos, significa enviado, enviado. Entonces, ¿a qué fue encomendado el apóstol Pablo? A ser enviado de Cristo Jesús. Lo envía, mi amado hermano, a ser testigo del ministerio de Jesús. A eso lo envía Dios cuando lo escoge, cuando lo toma Cristo, ¿no? Lo envía a ser testigo de su ministerio, del ministerio de Jesús en la tierra, ¿no? De su venida, ¿no? Con qué propósito vino a este mundo, de su muerte, por qué murió el Señor Jesucristo, de su resurrección, no de porque Él vive, porque Él es glorioso, porque Él venció a la muerte, y también de su regreso. Si nosotros nos hemos dado cuenta, nosotros la mayor parte del Nuevo Testamento está escrita por el apóstol Pablo. No, por el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, esto fue tomado, para esto fue enviado, para enseñar el ministerio de Jesucristo, su venida, te decía, su muerte, su resurrección, su regreso. Para esto fue llamado y directamente lo escoge Dios para compartir a judíos y sobre todo a gentiles. Que el apóstol Pablo predicara a los gentiles. Si te das cuenta, cuando vemos los Hechos, el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, cuando va a compartir, busca una sinagoga, comparte con los judíos y después se va directamente con los gentiles. Para esto lo escogió el Señor Jesucristo, para compartir de su palabra, para compartir de su evangelio. Por eso nos damos cuenta que esto es un llamado de parte de Dios, porque Dios le llamó, Dios lo escogió y Dios le asignó dar su mensaje. Cristo le asignó en dar y llevar su mensaje. El propósito del apóstol Pablo viene de Dios y el apóstol Pablo lo cumplió a la perfección porque se sujetó y obedeció a su Señor. Mi amado hermano, mi amado hermano, nosotros también tenemos este propósito. Mi amado hermano, nosotros también tenemos este propósito, donde en este mundo, que no se nos olvide, nos escogió el Señor, Dios también nos llamó a salvación. Recuerda, Dios a ti te llamó a salvación, Dios a ti te escogió, Dios te habló, transformó tu corazón, te salvó, te rescató. Un día tú te acercaste a Cristo, le dijiste: Señor, perdóname, límpiame. Señor, confieso mi pecado, acepto que soy pecador. Señor, te recibo en mi corazón, quiero que tú seas parte de mi vida. Y Señor, hoy me sujeto a tu palabra y hoy, Señor, te obedezco. Y nosotros tuvimos también un encuentro con el Cristo resucitado. Cristo también nos escogió, Cristo nos salvó, Cristo nos perdonó, Cristo nos rescató de la muerte, nos dio vida. Su muerte y su sacrificio nos dio vida y nos encomendó a seguir adelante con su misión. ¿Hoy recuerdas aquellos que están llevando en el Centro Discipulado Cristiano, ¿no?, acerca de qué ser discípulo? Esto es parte, ¿recuerdas? La misión, seguir la misión de Cristo, En esto consiste ser un discípulo, en esto consiste cumplir nuestro propósito, así como lo hizo el apóstol Pablo. Mira, estamos pasando tiempos difíciles y críticos, pero algo que no se nos debe olvidar es porque estamos en esta tierra. Antes de pedir, anhelar, ¿no?, bienestar económico, antes de anhelar y pedir: Señor, dame esto, dame aquello, ¿no? Digo, parte de nuestras oraciones, parte de nuestras necesidades está bien, pero nuestras oraciones deberían ser enfocadas: Señor, quiero cumplir
quiero cumplir el propósito, así como el apóstol Pablo lo llamaste y se enfocó en cumplir, Señor, con la misión que tú le encomendaste, Señor, en estos tiempos. Sí, tenemos miedo, sí, tenemos necesidades, pero Señor, que no se nos olvide, tú nos llamaste con un propósito, tú nos hablaste con un propósito y ese propósito es ir y predicar y compartir el evangelio. Ahora no tienes que cruzar la avenida para ir y predicarle a tu vecino. Ahora tienes que cruzar la recámara e ir a la recámara de tus hijos y compartirles el evangelio. Ahora al lado de tu cama, ahí está tu esposo o tu esposa que le tienes que compartir del evangelio. ¿Te das cuenta? Ahora es en tu casa, porque ahí es ahora donde tú adoras a Dios, donde se ha convertido ahorita el lugar de adoración. Ahora es transparente la adoración a Dios. Ahora no nos vamos y ahorita no nos hemos encerrado ahorita en un lugar de 4 paredes donde adoramos ahí, alabamos a Dios y salimos y ya nada más Dios es el que sabía cómo estábamos viviendo. Ahora, mi amado hermano, la adoración es visible. Y ahora es cuando el propósito de Dios debe estar más presente en nuestra vida, porque la gente nos ve adorar, porque estamos en nuestra casa, la gente nos ve alabarle, y que la gente no vea que solamente lo hacemos un día a la semana, sino que la gente vea que nos esforzamos. Y no para darnos crédito a nosotros, sino como el apóstol Pablo, para darle todo el crédito a Cristo, porque Él nos llamó, porque Él nos escogió, porque Él nos dio este propósito, mi amado hermano. Así es que no lo olvides en medio de este tiempo. El apóstol Pablo cumplió su propósito. Nosotros necesitamos enfocarnos a cumplir el nuestro, que va enfocado a lo mismo: predicar de Cristo, enseñar de Cristo, proclamar de Cristo. Y ahora no solamente con nuestra boca, sino como lo hacía el apóstol Pablo también, con su vida. Con su vida. Necesitamos, mi amado hermano, enfocarnos a esto. Predicar con nuestra vida acerca de Cristo. No cabe duda que esta carta tiene una impactante introducción, no cabe duda. Recordar nuestro propósito a través del apóstol Pablo. No lo olvides, mi amado hermano. Nuestro propósito es seguir compartiendo el mensaje de Cristo. Él nos escogió, Él también nos llamó, Él nos encomendó una misión. No la olvides, es predicar de su evangelio, es darle a este mundo una esperanza con su palabra, es darle a este mundo salvación a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Muy bien, mis amados hermanos, una impactante introducción. Y vamos con el punto número 2, una impactante introducción, el propósito de la iglesia. Y dice el versículo 2, versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. El propósito de la iglesia, dice así, inciso A: ser santa, ser santa. Este es el propósito de la iglesia hoy en día, ser santa. Y aquí, mis amados hermanos, vamos a aprender qué pasaba con Corinto, qué pasaba con esta iglesia, qué estaba sucediendo. Aquí viene la introducción de lo que vamos a ver en todas las predicaciones, en todas estas predicaciones. ¿Sale? El propósito de la iglesia: ser santa. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo a la iglesia de Dios que está en Corinto? A los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser un pueblo santo. Fíjate, mi amado hermano, Corinto era un lugar gigantesco de cultura, ¿no? Con una gran diversidad de riqueza, religiones, intelecto y normas morales. Habitaban romanos, griegos, asiáticos, judíos, ¿sale? Así estaban.
¿no? Algo parecido a la Ciudad de México, ¿no? Donde vemos varias culturas, varias religiones, ¿no? Vario intelecto y varias normas morales. Así estaba Corinto. Tenía la reputación de ser apasionadamente independiente y tan decadente como cualquier otra ciudad en el mundo. Los romanos destruyeron Corinto en 146 antes de Cristo, en este año, 146 antes de Cristo, después de una rebelión. Pero en el 46 antes de Cristo, el emperador romano Julio César la reconstruyó por ser un puerto marítimo estratégico. Pues, ¿cómo no? Ahí llegaba todo, ¿no? En los días de Pablo, este es en el año 50 después de Cristo, los romanos habían hecho de Corinto la capital de Acaya, actualmente Grecia. Era una ciudad grande, ofrecía a Roma ingresos importantes por medio del comercio, así como también por la protección militar de sus puertos. Pero la prosperidad de la ciudad la hizo presa de toda corrupción. La hizo presa de toda corrupción. La fama de Corinto no era por su riqueza monetaria. Tampoco se conocía como un gran centro de cultura. Más bien, la ciudad de Corinto siempre era conocida por su más grande inmoralidad. Vicios de toda clase imperaban en su seno. La ciudad era el centro de adoración principal a la diosa Afrodita, la diosa del amor. La adoración a esta diosa se conocía por su expresión lujuriosa. Había muchas sacerdotisas, prostitutas, que trabajaban en este templo, ¿no? Y eran muy conocidas, ¿no? Eran muy conocidas. Tanta era la infamia de la ciudad que popularmente, fíjate, tanta era la infamia de la ciudad que popularmente ser Corinto, pertenecer a Corinto, equivalía a ser perverso, ser perverso. El dicho callejero decía lo siguiente: vivir como Corinto era equivalente a vivir en la más baja de las condiciones morales. Ese era el dicho, ¿eh? Ese era el dicho. No, este vive como los corintos, ¿no? Este vive como los corintos. Esto equivalía a decir que vivía esta persona en la más baja de las condiciones morales. Así se llegó a etiquetar a la gente de esta ciudad. Así impactaba su inmoralidad. Así fue su decadencia de Corinto. Este estilo de vida inmoral atraía a muchos a la ciudad desde otras partes. Otra gente de otros lugares iba a Corinto a destramparse, ¿no? A destramparse porque el estilo inmoral los atraía. Mis amados hermanos, esto era Corinto. Esto sucedía en Corinto. Esto atravesaba la iglesia de Corinto. En esto estaba la iglesia de Corinto inmersa. Y el apóstol Pablo va a atender problemas en esta iglesia, situaciones de inmoralidad, situaciones de división, ¿no? Situaciones de falta de orden en el culto. Pero esta gente de Corinto, estos hermanos, esta iglesia, se enfrentaba a este estilo de vida, ¿no? La iglesia de Corinto estaba formada pues precisamente por romanos, no estaba formada por algunos griegos, estaba formada por judíos, ¿no? Probablemente había gente que en su tiempo adoró a la diosa, ¿no? A esta diosa del amor, Afrodita. Y era una lucha constante en su ciudad, en su momento. Era una lucha constante ahí donde estaban los corintios. A esto se enfrenta la iglesia de Corinto. Una situación en este punto.
Permítame. Listo, mis amados hermanos. Una disculpa, porque se me fue el audio. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces nos damos cuenta de la situación en la que los hermanos de Corinto estaban atravesando una situación crítica. Les decía, a esto se enfrentaba la iglesia de Corinto, una situación crítica en lo moral, en lo político y religioso. Los cristianos en Corinto luchaban con su ambiente, sentían la presión de adaptarse, sentían esta presión. El apóstol Pablo es muy acertado en su introducción, en la carta, para recordarles a la iglesia que han sido santificados en Cristo Jesús. El apóstol Pablo por eso es muy acertado en su introducción, por eso es una introducción que impacta, porque la carta les recuerda que la iglesia ha sido santificada en Cristo Jesús. Fueron perdonados, fueron limpiados, ¿no?, de toda maldad, como iglesia delante de Dios, y a través del sacrificio de Cristo son presentados limpios y sin mancha. Así, mis amados hermanos, es impactante esta introducción. Por eso el apóstol Pablo les hace mención acerca de la santidad en Cristo, que ellos han sido santificados en Cristo. Los corintios fueron llamados a ser parte de su santo pueblo. Recuerda que el Señor le pedía al pueblo ser santo como yo soy santo. Esto era importante, a esto habían sido llamados esta iglesia, tomados y escogidos para vivir apartados del pecado y vivir para Cristo. En medio de la situación en la que se encontraban como iglesia, tenían que responder a Dios viviendo en santidad. Así tenían que responder a Dios, viviendo en santidad, viviendo apartados del pecado. No es una forma de agradecer a Dios su perdón, es una forma de agradecer a Dios de su salvación, es una forma de agradar a Dios por su sacrificio en Cristo Jesús. Viviendo apartados para Dios, viviendo apartados para el Señor. Esto es muy importante, mi amado hermano, que no se nos olvide. Para eso fuimos llamados, fuimos santificados en Cristo. Ahora vivimos separados, santos, separados del pecado. Ese sigue siendo el propósito de la iglesia hoy en día, hoy en la actualidad. No sé si tú te das cuenta, pero cuando compartía lo de Corinto, cuando te decía cómo estaba Corinto, yo veía y decía, bueno, pues nosotros como ciudad estamos viviendo meramente igual. Ven nuestra situación, nuestra decadencia, como te lo decía en el énfasis anual, la decadencia espiritual, la decadencia moral, la decadencia política, ¿no? ¿Te das cuenta? La misma situación a la que se enfrentó la iglesia de Corinto se enfrenta la iglesia de Cristo en estos tiempos. Inmoralidad, libertinaje, religiosidad, presión social, ideologías que van en contra de los principios bíblicos, etcétera. La presión es la misma. Sí, el mundo presiona. Sí, la presión es la misma, pero sigue siendo el mismo llamado. El mandato sigue siendo el mismo de parte de Dios. Vivir en santidad, mi amado hermano, vivir en santidad. Apartados del pecado, apartados del pecado. No del mundo. No podemos ir a escondernos. No, porque tenemos que predicar. Pero sí apartarnos de todas estas prácticas, sí apartar nuestro corazón y nuestro pensamiento de estas prácticas, dando un testimonio del Evangelio de Jesucristo. Necesitamos traer luz en medio de estos tiempos llenos de oscuridad. Necesitamos llevar la luz de Cristo, el mensaje de Cristo. Por eso necesitamos apartarnos de todas estas prácticas en este mundo. Necesitamos vivir apartados.
y necesitamos darnos nuestros tiempos para apartarnos y buscar de Dios a través de su palabra. Por eso es mi insistencia por eso es tanta en que tú tomes un centro de discipulado cristiano, que tú tomes un CEVIC, que tú tomes, ¿no?, el termómetro espiritual para que te hagas un hábito en una comunión con Cristo, para que tú tomes un tiempo y darte un tiempo en los tiempos de oración. Por eso es mi insistencia a que te congregues en los cultos de celebración, porque necesitas alimentarte. Necesitas alimentarte porque nuestros hermanos de Corinto, cuando enfrentaban estas circunstancias, si no estaban fortalecidos en la fe, todas estas situaciones los arrastraban. Y es lo mismo lo que hoy estamos viviendo. Si no estamos tomados de la mano de Cristo, todas estas situaciones nos van a arrastrar. Eso es seguro, mi amado hermano. Necesitamos ponernos, ¿no?, en nuestro lugar como creyentes y abrazar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Santos, santos. Nos ha llamado el Señor a vivir apartados del pecado, ¿no? La presión es la misma en este mundo, pero el mandato sigue también siendo el mismo: vivir en santidad. Mi amado hermano, ese es el propósito de la iglesia santa. Y tú eres la iglesia. Nosotros formamos la iglesia. Somos los creyentes. La iglesia no es un lugar. El lugar no puede santificarse, ¿no? El lugar no es un lugar, 4 paredes, pero tu vida sí, porque ahí habita Dios, el Espíritu Santo. Y nosotros somos las piedras vivas de las que habla Pedro. Por eso necesitamos vivir en santidad, recordar el propósito de la iglesia para que impactemos a nuestro mundo, porque hoy siguen necesitando del Evangelio de Jesucristo. Así es que, mi amado hermano, ¿no?, una impactante introducción, el propósito de la iglesia, hacer santa, pero también el propósito de la iglesia es vivir en gracia y en paz. Vivir en gracia y en paz. Este es otro de los propósitos de la iglesia, mi amado hermano. Necesitamos en medio de esto recordar el propósito de la iglesia: vivir en paz. Dice la palabra de nuestro Dios, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. El apóstol Pablo termina la introducción de su carta con un saludo que es característico de sus demás cartas. Al hacerlo, emplea 2 expresiones que la iglesia de Corinto necesitaba urgentemente: gracia y paz. Gracia y paz. Mira, la base de este saludo es la salutación tradicional entre los judíos, ¿no? Paz. Ese es el saludo entre los judíos, shalom, ¿no? En esta parte, paz, se desean la paz. Pablo agrega al saludo, ¿no? La palabra gracia, porque se da cuenta de que la iglesia de Corinto carecía de ambas, de la gracia y de la paz. 2 de las marcas de una legítima iglesia cristiana son unidad y amor. Unidad y amor, ambas provienen de lo espiritual. Gracia y paz. Donde hay gracia, hay unidad. Donde hay paz, hay amor. Donde hay unidad es porque existe la gracia. Donde hay amor, habita la paz de Cristo. Ambas provienen de lo espiritual. Los corintios no respondían correctamente ante la iniciativa de la gracia de Dios. No respondían correctamente porque se estaban mezclando con todas estas prácticas y por esta razón no conocían la verdadera paz. No, los corintios no estaban viviendo bajo la gracia de Cristo, o algunos malinterpretaban la gracia, pensaban que tenían permitido corromper, ¿no?, corromper sus vidas. Bueno, en fin, que esto, la práctica inmoral queda fuera del cuerpo, porque también habían esos pensamientos, ¿no? El espíritu, mientras se mantenga limpio,
no pasa nada. Y como se pecaba con lo exterior, con lo físico, pues nunca llegaba, ellos creían nunca llegaba a lo espiritual, pero no era así. Por eso, ¿no? Carecían del enfoque de la gracia y pues como resultado, la ausencia de paz, la paz verdadera. Esta sería la razón por la que Pablo termina su saludo con el deseo que los corintios gozaran de estos favores de Dios. Esta sería la razón por la que Pablo terminaría su saludo con el deseo de que los corintios gozaran de estos favores de Dios, de la gracia y de la paz. Lamentablemente, mis amados hermanos, lamentablemente, en la ausencia de Dios viene la falta de paz. En la ausencia de Dios viene la falta de paz. En la ausencia de Dios no podemos identificar su gracia porque el pecado se interpone. No se puede experimentar la paz sin Dios en nuestras vidas. No se puede experimentar la paz de Dios sin Dios en nuestras vidas. La gracia no se puede experimentar. La gracia es un regalo inmerecido que viene de parte de Dios en Cristo Jesús a lo peor de la humanidad. No se puede experimentar esta gracia si no pedimos perdón a Cristo, a Dios por nuestros pecados. Si no reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y si no vivimos en obediencia a Cristo, no se puede experimentar la gracia. Una iglesia, entonces, una iglesia, recuerda que la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros. Una iglesia sin gracia y sin paz está lejos de poder transmitir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Está lejos. Sin la gracia, solo existe el juicio. Sin la gracia, solo existe el juicio. Sin la paz, está la ira y la soberbia. Una iglesia así, donde exista nada más el juicio, donde existe la ira y la soberbia, será imposible lograr su propósito. Mi amado hermano, del apóstol Pablo vamos a aprender. Fíjate cómo la introducción, cómo comienza una impactante introducción. Va a tratar temas fuertes, lo vamos a estar viendo. Pero ve el apóstol Pablo recuerda bien su propósito. ¿Quién es él en Cristo? Y el apóstol Pablo recuerda el propósito de la iglesia, de ser santa y de vivir en la gracia y en la paz. El apóstol Pablo lo recuerda porque la iglesia donde no existe la gracia y la iglesia donde no existe la paz es una iglesia que le será imposible lograr su propósito. Y el apóstol Pablo, entre la gracia y la paz, el apóstol Pablo también va a tratar problemas. No porque no malinterpretemos la gracia de una forma deliberada en la que digamos, no importa, pues porque tenemos gracia no caigamos como los corintios. No pasa nada, yo peco y después me arrepiento. Tampoco se trata de eso. Y tampoco la paz que solamente Dios da, no tiene que ver con dejar a un lado los problemas y no atenderlos. No, aquí no estamos hablando de esto. Aquí estamos hablando que nos enfoquemos la gracia, el regalo inmerecido, que es Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de las circunstancias. En Dios podemos tener paz. De esto se trata. Y una iglesia sin la gracia y sin la paz es imposible lograr su propósito. Por eso la iglesia abraza la gracia de Cristo, ese regalo inmerecido. Por eso la iglesia abraza la paz de Cristo, esa paz que solamente Dios puede dar en medio de las adversidades. Necesitamos recordar que como iglesia hemos sido llamados a ser santa, pero también a vivir bajo la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de Corinto lo necesitaba y el apóstol Pablo por eso termina con estas dos palabras su introducción, y hoy la iglesia lo sigue necesitando. La iglesia necesita seguir viviendo bajo la gracia y la paz que solamente Dios da. Una iglesia, te decía, sin gracia y sin paz está lejos de transmitir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sin la gracia solo existe el juicio. Sin la paz está la ira y la soberbia. Necesitamos aprender, mis amados hermanos, a vivir bajo la gracia y a vivir bajo la paz de Cristo. Como iglesia necesitamos experimentar una relación
profunda y preciosa con nuestro Salvador, porque el apóstol Pablo por eso podía hablar de la gracia y de la paz, porque su relación con Cristo, no, el día a día acercarse a tener una relación con Cristo, se daba cuenta de la gracia inmerecida que Dios había tenido con él, como había sido, y Cristo derramó gracia, dando su vida por él, ¿no? Llamándolo a salvación. Y sabía que le traía paz el tener a Dios en su vida. A pesar de cómo él vivió y lo que hizo, Dios le dio perdón y le trajo paz. A pesar de las circunstancias que el apóstol Pablo vivió, cuando leas el libro de los Hechos y ves lo que el apóstol Pablo vivió, cuando lees cada una de sus cartas, las cartas de la prisión, el apóstol Pablo experimentaba la paz. Recuerda Filipenses, lo vimos, aún en la prisión, experimentaba la paz. Y esto es lo que el apóstol Pablo le quiere recordar a la iglesia de Corinto. Y esto es lo que el apóstol Pablo quiere recordar hoy en día a la iglesia. La gracia y la paz es lo que se necesita en estos tiempos para compartir el evangelio de Cristo y también para atender a la iglesia de Cristo. Gracia y paz. Vivamos bajo la gracia y la paz de Dios. Solo así podremos llevar el mensaje de Dios con plenitud. ¿Cuál es nuestro reto, mi amado hermano? ¿Cuál es nuestro reto? Ahí está nuestro reto. Nuestro reto, mi amado hermano, directo. Tomar en serio el propósito que tenemos en Cristo. ¿Cómo? De manera personal y como iglesia. De manera personal y como iglesia. Tomemos en serio el propósito que tenemos en Cristo. De manera personal y como iglesia. De manera personal, viviendo y compartiendo. Viviendo y compartiendo de Cristo. Como iglesia, ser santos, ser santa, ser santos. Y vivir bajo la gracia y la paz. Vivir bajo la gracia y la paz. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, mi buen Dios, por tu amor, tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Padre, por permitirnos comenzar esta predicación en la carta a los Corintios. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, queremos enfocarnos al crecimiento y a la madurez de nuestra fe. Queremos, Señor, seguir apuntando a nuestra visión y a nuestra misión, ser y hacer discípulos. Pero, Señor, necesitamos en estos momentos comprender entonces nuestro propósito, a lo que fuimos nosotros llamados. Tú nos escogiste, tú nos salvaste, tú nos perdonaste, tú nos sanaste y tú nos llamaste no solamente a salvación, sino también nos encomendaste una misión: predicar tu palabra, predicar de tu evangelio. Ayúdanos. Ayúdanos. Por favor, queremos cumplir ese propósito de manera personal. También nos llamaste como iglesia a ser santos, a vivir apartados del pecado, a no mezclarnos con las prácticas de estos días en este mundo. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a vivir bajo la gracia y la paz. Ayúdanos, Señor, a entender que la gracia es un regalo inmerecido, que es Cristo Jesús a nuestra vida. No lo merecíamos y tú no lo diste. Y necesitamos vivir con esa gracia en nuestra vida para derramar gracia a los nuestros. Y necesitamos vivir bajo tu voluntad, obediencia a ti, para experimentar la paz que solamente tú das. Y la gente hoy en día lo necesita. Nuestras familias, nuestros seres queridos necesitan un propósito, necesitan cumplir un propósito, necesitan separarse del pecado y necesitan experimentar la gracia y la paz que Cristo les puede dar. Pues necesitamos como iglesia enfocarnos a esto, Dios. Ayúdanos, ayúdanos. Mi buen Dios, tú estás hoy atento a los corazones, tú estás hoy atento a la vida de mis hermanos. Tú estás viendo, Señor, sus corazones. Señor, si hay entre nosotros gente que por primera vez nos está viendo, Dios, tú estás obrando en su corazón. Tú estás obrando en su corazón. Y si hay gente que por primera vez nos está viendo y tú le estás llamando, Señor, es un buen momento para que
ellos se acerquen a ti, para que ellos sepan de este propósito y lo experimenten en sus vidas, que puedan recibir a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Si tú estás viendo por primera vez este culto, yo te invito a que tú puedas rendir tu vida entera, tu vida completa a nuestro Señor Jesucristo. Que tú te des cuenta, que tú veas, examines tu corazón y que reconozcas que de verdad no hay nada bueno en nosotros, que lo que hay nada más en nuestro corazón es perversión, es maldad, y que vamos a reconocer que necesitamos de un Salvador. En estos momentos yo te invito a que tú te acerques a Cristo, que tú le pidas perdón. Perdóname por pecar, perdóname por ofenderte, perdóname por mi estilo de vida. Perdóname porque en ciertos detalles no he sido bueno, no soy bueno. Y necesito en medio de este mundo cumplir el propósito que tú nos has dado como seres humanos. Te quiero recibir, aceptar y quiero sujetarme a ti, Señor Jesucristo. Quiero obedecerte, quiero vivir y cumplir ese propósito que tú tienes en mí y compartir a otros de tu salvación. Abre tu corazón y recibe a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador. Y tú, mi amado hermano, que llevas tiempo, 1 o 2 años o más en la fe, yo te invito a que nos enfoquemos también a cumplir el propósito, que no se nos olvide. Para eso fuimos salvados, para eso fuimos rescatados, para seguir adelante con la misión que tenemos. Que como iglesia nos enfoquemos a seguir viviendo en santidad, sigamos viviendo en la gracia y en la paz de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Así es que yo te invito, si tú quieres ponerte de pie, si tú quieres ponerte de pie para recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, hazlo. Si tú quieres ponerte de pie para renovar tu fe y decirle al Señor, aquí estamos, quiero crecer y madurar. Quiero yo, mi buen Dios, cumplir el propósito por el cual tú me llamaste. Quiero, Señor, yo que soy parte de la iglesia, vivir en santidad, en gracia y con la paz que tú das. Es un buen momento para orar. Señor, aquí estamos, aquí estamos. Señor, tú conoces, tú sabes nuestros corazones. Aquellos que por primera vez, Señor, se están acercando a ti, están entregando, Señor, su vida, rindiendo su vida a ti, Señor, recíbelos. Señor, muéstrate con poder en sus vidas. Señor, tú sígueles hablando. Y Señor, permíteles crecer en tu iglesia. Y Padre, aquí estamos también los que llevamos tiempo, Señor, tiempo en el Evangelio. Ayúdanos, Dios, perdónanos si nos hemos desenfocado y no estamos cumpliendo el propósito por el cual tú nos has llamado. Perdónanos si nos hemos estado, Señor, enfocando en otras acciones, actitudes, en otros problemas. Perdónanos si nos hemos enfocado en las situaciones terrenales. Perdónanos, porque en medio de estos tiempos, sí, difíciles, sí, Señor, difíciles, muy difíciles, pero necesitamos recordar para qué fuimos llamados. Y Señor, necesitamos seguir predicando tu palabra y tu evangelio. Señor, perdónanos si como iglesia no hemos sido santa delante de ti. Si como iglesia, Señor, no hemos estado viviendo apartados del pecado, perdónanos, pero ayúdanos, Señor, no nos dejes igual. Por favor, Dios, conoce nuestros corazones, Señor. Por favor, apártanos, Señor, de las maneras que sean necesarias, Señor. Pero queremos hacerlo también de forma voluntaria, Dios, apartarnos del pecado, hacernos a un lado y como iglesia vivir en santidad. Señor, necesitamos, urge seguir viviendo en santidad y dando testimonio de ti, porque si no, Dios, tu palabra, Señor, tu palabra no llega a los corazones de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros vecinos. Necesitamos vivir en santidad como iglesia. Necesitamos, Señor, enfocarnos en tu palabra para vivir en obediencia a ti. Ayúdanos a vivir la gracia y la paz, Señor. Necesitamos seguir experimentando y viviendo abrazados de la gracia y de la paz que tú das. Ayúdanos, Señor, entonces, Señor, a buscarte y a obedecer tus mandamientos. Aquí estamos, Dios. Escúchanos y Padre, danos la oportunidad, Señor, danos la oportunidad de seguir alabándote, de seguir exaltando y de seguir, Señor, enalteciendo tu santísimo nombre. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis amados hermanos,
Damos gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido el día de hoy escuchar su palabra, escuchar su mensaje. Que la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo siga estando presente en cada uno de ustedes, en su iglesia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y su paz siga inundando sus corazones. Y que nosotros nos enfoquemos, como hoy lo hemos visto, en cumplir el propósito de manera personal y como iglesia. Que el Señor les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Bendiciones.